Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es lunes 28 de agosto. Es el día de San Agustín de Hipona. Este es el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Vamos a pedir al Señor que coloque en nuestros corazones los mismos sentimientos que había en el corazón de San Agustín después de su conversión. Vamos a pedirle que podamos examinar nuestra vida y ver en qué momento de nuestra existencia nos hemos apartado de Dios. Para suplicarle al Señor que siempre haya alguien orando con poder por nosotros. Y de esa manera podamos volver a la casa de papá, al redil, a la iglesia verdadera. Y que a su vez nosotros nos mantengamos siempre orando por alguien más, para no permitir que las almas queden varadas en el camino, sino que retornen a casa, vuelvan a la vida sacramental y con eso sigan trabajando por el reino de los cielos. De San Agustín podemos hablar el resto del día y no terminaríamos. A mí me parece que un resumen bastante justo es que nace en una buena familia, por lo menos a lo que a su mamá se refiere, que parece que tenía dos hermanos, una hermana que muere bastante temprano y un hermano al que nombra alguna vez. No se sabe mucho más de él. Que su papá, pues quizá no fue el mejor padre del mundo, pero parece que en el fondo hizo lo que pudo. Que su mamá intentó educarlo en la fe cristiana, era católica, buena católica, intentó educarlo, pero el niño rebelde salió del jacal y definitivamente hizo con su vida lo que le dio la gana. Vivió como quiso y donde quiso, en cierta manera, y en todo tenía bastante éxito. Hasta un día, que por las obras de misericordia de Dios, la predicación de un buen obispo y las lágrimas y la oración de su madre, Jesús lo encontró en el camino. Yo no digo que Agustín encontró a Jesús, Jesús lo encontró y lo asumió como cosa y posesión suya. Entonces, ¿qué vino a hacer Agustín? De ser un hombre de mundo, y añade ahí lo que tú quieras, de ser un hombre de mundo llegó a convertirse, a bautizarse, a entrar al seminario, a hacerse sacerdote, a llegar a ser obispo y doctor de la iglesia y encima santo de la iglesia verdadera. Yo siempre pienso en una forma de hablar. Si Agustín pudo, tú y yo tenemos que poder. Solo tenemos que suplicar, Señor, míranos con los mismos ojos que miraste a Agustín. Y luego danos un corazón generoso dentro de la tormenta de nuestra vida, como Él lo tuvo, para abrirse a tu inspiración, dejarse tocar por tu amor y por tu poder, y sobre todo querer seguirte como Él te siguió el resto de su vida, y que todos los conocimientos que en el mundo aprendió, luego los utilizó en bien de las almas, en su propia conversión y en bien de la conversión de muchos más. Que entonces la vida de San Agustín, después de la conversión, ilumina nuestra vida y nos llame simplemente a ser mejores cristianos, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores ciudadanos, pero sobre todo mejores hijos de Dios, capaces de conocer y cumplir siempre con su santa voluntad. Veamos la primera lectura de hoy, que está tomada del comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versos 1 al 5, versos 8b al 10. Esta parece ser la primera de todas las cartas que San Pablo escribió y quizá el libro más antiguo de todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tiene mucho que decirnos esta carta máxime en lo que estamos leyendo hoy. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Pablo en su camino iba atrayendo almas, atrayendo hermanos y poniéndolos a trabajar. Que tu camino como líder de la iglesia verdadera, que tu camino como líder de una familia, también te haga hacer el mismo proceso. Atraer almas a Cristo, atraer almas al cielo, poner a mucha más gente a trabajar por el reino de los cielos. Que tú y yo no nos convirtamos en aquel que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo hace y todo lo ve, sino que todo lo contrario. Eso solo Dios, nosotros al servicio de Dios y buscando almas para que vengan igual a trabajar y a servir. Otra vez, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a ustedes gracia y paz. Pablo siempre va a hablar en nombre
del Cristo de la gloria. Una vez convertido, su vida no tiene otro sentido que no sea predicar a un Cristo muerto, resucitado y vivo, que vive y tiene promesa para nosotros de vida eterna. Y luego la carta se convierte en un elogio a esta ciudad, a este pueblo, a esta iglesia naciente, en un elogio a la fe de cada uno de los habitantes de este pueblo. En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes y les tenemos presentes en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la actitud de su fe, el esfuerzo de su amor y la firmeza de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Un resumen muy loable de lo que es la fe, el amor, la esperanza de este pueblo que ha conocido un Cristo que Pablo le ha predicado, Pablo y otros más, y que quieren seguir a ese Cristo y quieren a la vez imantar la vida de muchos más y contagiar a otros pueblos con esa misma fe, la fe verdadera, la fe de la iglesia que Cristo vino a fundar. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él los ha elegido, pues cuando les anuncié nuestro evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Así habla Pablo, así tienes que hablar tú, líder de la iglesia verdadera. Les prediqué un evangelio que no era mío, que era del Cristo de la gloria. Lo prediqué con mi elocuencia, gracias a Dios, don de Dios, pero lo prediqué según el Espíritu Santo de Dios, en esa perfecta combinación entre Dios y el hombre. Yo pongo mis peces, yo pongo mis panes y Él va a poner todo lo demás. Y Él pondrá sobre todo la fuerza del Espíritu Santo para que este evangelio sea predicado con convicción, recibido con acción de gracias en el corazón del otro y en esa misma gratitud comenzar a llevarlo a otras almas también. ¿Saben cómo nos comportamos entre ustedes? Por su bien, o sea, el testimonio que dimos. A eso estamos llamados siempre, a dar un buen testimonio de vida, a ser transparentes. ¿Que hemos pecado en el pasado? Sí. ¿Que hemos hecho lo que a Dios le desagrada? También. ¿Que hemos escandalizado a algunos? Cierto. ¿Que tal vez apartamos a otros de la fe? También es verdad. Agustín hizo mucho más que eso. Pidió perdón, se arrepintió, cambió su conducta, Dios lo perdonó y mira cuán lejos llegó. Vamos a pedir a Dios ese mismo don de arrepentimiento por tus pecados y los míos de la vida pasada. Y que en el presente no volvamos a pecar contra Dios. No apartemos ninguna alma más del Señor. Y no hagamos nada que ponga en peligro la fe de la iglesia verdadera en cada hogar al que llegamos en el nombre del Señor para proclamar con fe y con poder la palabra viva de Dios. Que demos un testimonio coherente. Nuestra palabra y nuestra acción estén en el mismo lugar, siempre guardadas en el corazón del Cristo de la gloria. Su fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que les hicimos. O sea, predicamos, aprendieron, y están predicando en nombre de Cristo lo que nosotros les enseñamos, pero que a su vez aprendimos primero del Cristo resucitado. Ese es el devenir de cada misionero, de cada predicador. No predicarse jamás a sí mismo de ninguna manera, siempre predicar al Cristo de la gloria. Ese Cristo de la gloria, Hijo de Dios, Hijo del Padre del cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Amando a Cristo no hay infierno que valga. Prevaleceremos y podemos heredar ese reino prometido. Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Colócalo en singular. El Señor me ama. El Señor te ama a ti. Y porque te ama, hasta entregar su vida en la cruz, para que tú y yo tengamos un premio, una herencia en el reino de los cielos. Por eso nuestra vida se convierte en un cántico de alabanza al Rey. Miremos este evangelio de hoy según San Mateo en el capítulo 23, versos 13 al 22. En aquel tiempo dijo Jesús y dijo cosas dolorosas, fuertes, terribles. Con la misma fuerza que pronunció las bienaventuranzas en Mateo 5, ahora en Mateo 23 va a pronunciar los famosos ayes o los lamentos.
Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. No se esconde, los llama por su nombre y por sus adjetivos. Escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ni comen, ni dejan comer. Es el refrán que solemos usar. Hay de cualquiera que se convierta en piedra de tropiezo, que no conozca el arrepentimiento y que no haga nada por enmendar sus faltas. Hay de ustedes hipócritas, hay de cualquiera de nosotros viviendo una doble vida sin convertirse de verdad, sin gozar de las bendiciones que Dios tiene para aquel que le busca con sincero corazón, viviendo de puras apariencias, de espaldas a Dios e intentando como un ciego guiar a otros y en fin de cuentas todos sucumbirán. Ay de ustedes, escribas y fariseos, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito y cuando lo consiguen lo hacen digno de la gehenna, el doble de ustedes. Pasamos la vida intentando que la gente se convierta, para traerlos a la iglesia verdadera, a la casa de papá. Y cuando llegan con nuestras peleas, nuestras discusiones, nuestros sinsabores, nuestras hipocresías, nuestra mentira, nuestra doble vida, nuestra falta de fe, el maltrato que le damos una vez que llegan, se van y ya no quieren volver más. Ni a la iglesia ni a ningún otro lugar. Los apartamos del camino de la salvación casi completamente. Ay de nosotros si hiciésemos eso. El llamado es todo lo contrario a eso. Es a testificar, es a parecernos a Jesús, es hablar en su nombre, es a predicar palabras de Dios, es a no inventar un evangelio acomodaticio y a nuestro favor, es simplemente hacerle ver cuánto les ama el Señor y de qué manera para que abandonen la vida de pecado, vuelvan a la casa de papá, trabajen, decimos siempre, por el reino de los cielos. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necio, ciego, tonto, debería decir ahí. ¿Qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? ¿Qué es más? La persona que te escandaliza porque cometió algún pecado contra ti o contra alguien más. El sacerdote que llevó una vida reprobable en el tiempo pasado. O el Cristo de la gloria que entregó su sangre en la cruz por ti. ¿Qué es más? ¿En qué te vas a fijar? ¿En los pecados de la iglesia o en la santidad del fundador de la iglesia verdadera? Claro, con la conversión de sus hijos, porque no podemos justificar el pecado de ninguna manera, aunque nosotros mismos lo estemos cometiendo. No se puede justificar. Lo que está mal, punto. Hay que cambiarlo. Hay que buscar la forma de enmendarnos, de volver a la casa, de arrepentirnos de verdad, de pagar penitencia por nuestros pecados y de intentar vivir en santidad. Otra vez, si Agustín pudo hacerlo, tú y yo definitivamente tenemos que poder y alcanzar con ello el reino de los cielos. Ay de ustedes que piensan, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciego, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por lo que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Por eso la palabra te va a advertir que tú sí sea sí, que tú no sea no, y lo que pase de ahí no viene de Dios. Pidamos al Señor ser veraces, hablar con la verdad, practicar la justicia. Pidamos de verdad, con poder, perdón, Señor, por nuestros pecados, por mis pecados personales. Perdón, Señor. Una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, un volver a empezar en tu presencia, en tu palabra y en tu amor. Un dejar aquella vida de ignorancia, de pecado y de maldad y un aprender a vivir en santidad. Si en fin de cuentas, si aprendemos a vivir contigo, ¿qué más nos puede hacer falta? Tú eres la totalidad de nuestra existencia. Ayúdanos a caminar en tu presencia, a darte glorias, honras, a alabarte, a bendecirte, a adorarte en espíritu y en verdad y a vivir conociendo y cumpliendo con tu santa voluntad. Te pedimos en esta mañana por todos los hogares, todas las familias, todos los matrimonios. Bendícelos, Señor. Ayuda a los matrimonios en la fidelidad, en la perseverancia y a poder vencer ante la tormenta y las acechanzas de los enemigos del alma. Cuida a nuestros hijos, Señor, que nuestros hijos no se pierdan, que nadie en el camino les tuerza la vereda, que encuentren siempre el camino de vuelta a la casa de papá y que sean protegidos en los 7 dones del Espíritu Santo de Dios.
Tú nos conoces, Señor, a pesar de nuestra pequeñez, nos amas y lo que quieres es que nos convirtamos, pidamos perdón por nuestros pecados y poder salvarnos. Quédate con nosotros, quédate de nuestra parte y enséñanos a vivir en santidad. Hermano, porque tú conoces la consigna, busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Te lo pido todos los días. Suscríbete a este canal, Tomás Galarza Figueroa, y al canal de la Diócesis de Mayagüez. Deja tus comentarios, tus sugerencias, pero sobre todo te pido las intenciones para la misa. Por favor, oremos juntos. ¿Alguna pregunta? Déjala ahí, la podemos contestar seguramente. Lo que es más importante, que nos ayudes a evangelizar, colocando este video y todo el canal en todas tus redes sociales para que más gente participe de la palabra. Pero sobre todo, abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto reciba su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.